Seguimos con mucho más Twister Internacional 2020 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos hacia Funfun, porque allí estuvo Marcel Dasset conversando con Marcelo Acuistapache, psíquico, vidente y mentalista. Entre predicciones nos cuenta cómo le llega y cómo maneja la información, su colaboración con la policía para dar con los desaparecidos o asesinados en crímenes. Esto y mucho más en esta primera parte. Mira. Las acacias es para vos. Para vos. Vos pones la mesa, yo pongo el sabor. Las acacias es para vos. Marcelo Acuistapache es oriundo de Mercedes, Uruguay. Nació en el año 1966, es casado y padre de 4 hijos. Es artista plástico, escritor, psíquico y creador del método Acuistapache para el control de adicciones. Bueno, estamos en Bar Funfun con Marcelo Acuistapache. Muy bien, perfecto. Vidente, mentalista, psíquico, artista plástico, también sos publicista. También. Y escritor. También. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Empezó primero cuando eras muy niño, que empezaste a sentirte distinto a los demás, sintiendo cosas anticipadas a los demás? Digo, en realidad no me sentía diferente, yo lo que sentía eran estímulos de los mismos sentidos, o sea, escuchaba sonar el teléfono y era el primero en ir a atenderlo, claro. Escuchaba que sonaba el timbre y era el primero en ir a atenderlo. El problema es que cuando estaba llegando recién tocaban, o sea, en realidad era como que me adelantaba a los acontecimientos. Salimos un día temprano de clase en primero o segundo año del liceo, tenía 13, 14 años, y íbamos con 2 compañeros más y en un momento digo, paren acá, y me dice, ¿y por qué? Porque no sé, algo va a pasar, ¿y qué va a pasar? Y bueno, y unos segundos después venía un camión con frutas y verduras de un mercado y perdió los frenos, se le rompieron los frenos y se dio contra una florería que estaba en una esquina y rompió todos los ventanales y eso. Y bueno, y posiblemente nosotros hubiéramos estado ahí en caso de haber seguido caminando. Y entonces todos me quedaron, yo también sorprendido, ¿no? Estudió y desarrolló técnicas de percepción e hipnosis clínica y aplicó sus conocimientos en la producción artística, pintando y escribiendo en estado de autohipnosis. Sus obras han recibido diversos reconocimientos y premios. Para la gente que quizá no lo entienda mucho, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es una habilidad psíquica que tenés? O sea, bueno, en realidad creo que todos tenemos el potencial, no lo usamos. Algunos más desarrollados que otros. Algunos ¿no? tenemos, sí, un potencial, mayor sensibilidad en ese aspecto. Ajá. Y en el caso mío, yo lo que hice fue prestarle atención, buscar una metodología de trabajo y lo que hice fue empezar a desarrollarlo como que fuera un músculo. Aquí está don Marcelo Acuistapache. Un aplauso para él. Buenas noches, don Francisco. Le cuento que trabajé durante 29 años en la policía acá en Uruguay y verdaderamente en mi carrera como oficial jamás conocí una persona con las habilidades psíquicas de Marcelo Acuistapache. ¿Cómo lo sentís a esto? ¿Como una bendición o como una maldición? Por las características de cómo lo he ido aplicando, sí. A mí, digamos, es como que te alimenta el alma, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, por un tema de que, bueno, desde hace, fíjate que del 91 que estoy colaborando, hace un montón de años, y lo que decidí del momento que empecé a hacerlo fue, digamos, ayudar en casos, por ejemplo, de personas desaparecidas y hacerlo en forma honoraria. Claro, desde el año 1991. Desde el 91. Recién en el 2005 se empezó a saber que vos estabas trabajando para la policía, digamos. Sí, desde el 91, digamos, yo colaboraba a nivel de la policía y... El vidente logró ubicar también un punto en el mar donde se habría precipitado el avión. El vidente aportó datos para los casos de Jonathan Viera, niño hallado muerto en una laguna de Salinas en 1991, María Victoria Williams, víctima del asesino Pablo Goncalves, y Natalia Martínez, entre otros. Y después, bueno, empecé a colaborar en algunos casos a nivel particular, por decir de alguna manera, digo, que los familiares me pedían ayuda. Y a partir del 2005, que se fugó ahí información de un caso que colaboré, y después, bueno, me invitaron a un programa, y bueno, y ahí se conoció un poco lo que yo hacía, incluso muchos de mis hermanos no tenían mucha idea de lo que yo hacía, claro. ¿no? Porque... ¿Y cómo que te llega, fuera de estos casos, la información? ¿Despierto claro. o también a través de los sueños? No, lo que yo hice, como yo te explicaba, fue desarrollar una metodología de trabajo. Ajá. O sea,
El tema es que si yo tuviera la mente abierta, estaría obteniendo información continuamente y terminaría enchalecado, ¿entendés? Pero podés bloquear lo que cuando Por vos lo supuesto, porque yo lo que hago es provocar la búsqueda, y como yo me reservo para casos especiales, para esos casos especiales es que provoco la búsqueda. ¿Cómo lo hago? Con determinados elementos, por ejemplo, nombre completo, fecha de nacimiento, una fotografía y una prenda. La prenda, lo que se llama, el trabajo con la prenda se llama psicometría. Una prenda vendría a ser como un pendrive, o sea, uno se coloca la prenda y le transfiere información. El caso de una víctima de Pablo Goncalves, uno de los primeros que Sí. trabajaste para la policía, Sí, ¿no? fue de los primeros casos. Y también tuviste el de Lola Chornalés, Pamela Silva, también. Jonathan Viera, Sí, muchísimos. ¿Cuál fue el caso que más te angustió, digamos? Todos, me imagino que te... Sí, el caso que más me angustió fue un caso que ocurrió en el departamento de Durazno, en una localidad del interior, que fue un caso de dos niñas que murieron simultáneamente, una niña de 6 años y otra de 2. Y ese caso en especial, digo, a mí me angustió mucho, porque yo en esos casos muchas veces lo que hago es meterme desde la perspectiva de la víctima. Y bueno, y la experiencia que viví, digo, realmente fue dantesco, ¿no? Porque, digo, primero, cuando me posicioné en la niña pequeña, digo, percibí, digamos, la muerte, el ahogamiento, pero aparte un olor a alcohol, sentí olor a alcohol, como que estaba impregnada en alcohol. Y después sentía los gritos de mi hermana mayor. Y después, cuando me posicioné en la hermana mayor, estaba llorando por la hermana chica y había alguien que estaba arriba que la presionaba, que era una voz de una mujer que le cantaba como que fuera una canción de cuna, como que shh, dormite chiquita, dormite, mientras me ahogaba, mientras tenía una bolsa en la cabeza, ¿no? Vos decís siempre que vos percibís 3 tipos de muerte cuando sentís que la persona murió, ¿no? Yo, al trabajar con la prenda y con los elementos, lo que hago es generar una emisión de información. Ajá. El hecho de estar vivos, estamos interactuando eléctricamente con la corteza terrestre. Entonces yo envío la información, interactúa con la persona, interactúa con la corteza terrestre y me vuelve la información. Te puede venir información de lo que la persona está visualizando, de lo que está sintiendo, si tiene frío. Cuando una persona está fallecida, yo envío la señal, y como la persona ya no está interactuando eléctricamente con la corteza terrestre, envío la señal y como que rebota, o sea, genera un cortocircuito. ¿Sentís que sos un elegido, una especie de superhumano, que incluso hiciste un documental para History Channel, con ese tema también? Cada uno de los 7.000 millones de habitantes de nuestro planeta tiene más poder y fuerza de lo que creemos. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Seguimos con mucho más Twister Internacional 2020 desde Uruguay para toda Latinoamérica y el mundo, y volvemos nuevamente hacia el Bar Fun Fun con una segunda parte de la entrevista de Marcel Dacet a Marcelo Acuistapache, que en esta segunda parte nos habla de cómo maneja sus vivencias. Predijo hace muchos años esta actual pandemia que sacude al mundo. Además les cuento que dirige el centro Sicama, que trata distintas adicciones. Mirá. ¿Sentís que sos un elegido, una especie de superhumano, que incluso hiciste un documental para History Channel, con ese tema también? Cuando nos adentramos en la fascinante diversidad de la raza humana, cada uno de los 7.000 millones de habitantes de nuestro planeta tiene más poder y fuerza de lo que creemos. Hay personas que también les pasan cosas como a vos, por ejemplo, desde niño, y con el tiempo no logran soportarlo y han intentado incluso hasta bloquear, no sé si el aura o qué, o sea, ¿cómo se puede ayudar a esa gente que no quiere eso en sus vidas? Bien, bueno, que tiene miedo quizá, o no sepa cómo manejarlo. Claro, el tema es que, digo, todos tenemos un potencial, como tú bien decís, hay personas que tienen mayor sensibilidad. El problema es que a muchas personas esa sensibilidad está asociada, por ejemplo, a hechos trágicos. Sí. Incluso me han mandado muchas historias las personas que, por ejemplo, ella
presentía la muerte de su abuela, ¿no? Lo que pasó fue que esa niña presintió cuando esa abuela iba a morir, porque cuando la abuela muere genera una emisión de información y esa emisión va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Entonces todos tenemos el potencial en realidad de obtener información. Lo que pasa, como pensamos que físicamente no es posible, no lo instrumentamos y no lo desarrollamos. Una persona que tiene estas habilidades psíquicas, por ejemplo, o videncias, o es mentalista, o va rumbo a ser mentalista, y rechaza, no lo quiere, ¿eso le puede jugar en contra? Digamos, uno puede intentar bloquearlo, ¿cómo? Desoyendo o no prestándole atención a esas percepciones. ¿Pero eso es negativo? Y depende de la persona, ¿no? Hay personas que le puede jugar en contra de eso y hay otras personas que no. De hecho, muchísimas personas bloquean de alguna manera esa posibilidad porque tienen miedo a lo desconocido. Tus predicciones, dijiste lo que iba a pasar en Venezuela, la crisis de Venezuela, por ejemplo, te consultaban por las elecciones presidenciables, mundiales, y también de alguna forma anticipaste lo que es la pandemia 2020, este año. Bueno, hace sí, como 11 años, ¿no? En realidad el 2009 sí tuve una visualización relacionada a este año que veía, digamos, como un peligro que afectaba a todo el mundo. Yo no entendía bien de qué se tratara. Pensaba que podía ser de algún meteorito o algo que, digamos, pusiera en peligro la Tierra. Digo, no, en realidad lo asociaba a algo catastrófico que podía afectar a todo el mundo, pero no podía identificar bien de qué se trataba. Queremos mostrar también lo que son tu último libro, El Enigma del Rosario, que va por su quinta edición. Sí, quinta edición. Lo que nosotros estuvimos trabajando 3 años con Rolando Salvatore, la versión de la novela la transformamos en un cómic. En un cómic, está muy bueno. Y bueno, y la verdad que fue un trabajo increíble, quedó de primer nivel. Bueno, muchas gracias, Marcelo Acuistapache, y brindemos acá desde Bar Fun Fun. Bueno, cómo no. Y que sea lo que tenga que ser. Bueno, sí. Salud a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Marcelo Acuistapache ha podido crear un método de bajo costo, eficaz, sin síndrome de abstinencia, que no involucra el uso de medicación y que por su efectividad logra mejoras increíbles en la calidad de vida de las personas.